Bien, muy buenos días. Saludamos a quienes han acompañado, han aceptado esta invitación y están hoy en este encuentro, donde estamos iniciando un nuevo ciclo. A nombre de la Universidad de Concepción, una bienvenida a este espacio que hemos llamado Diálogos Contemporáneos SUDEC. Nuestra Universidad de Concepción, centenaria, ciudadana y pública, quiere ser parte de las inquietudes que tiene la comunidad en muchos temas que están en la agenda, que a veces vemos las noticias y son o de preguntas o respuestas fáciles, a veces no tanto, otras veces más complejas. Y este espacio entonces se abre como una instancia para que una vez al mes, en días sábados en la mañana, hagamos una pausa en este histórico lugar, la Casa del Arte José Clemente Orozco, con este fondo, el mural Presencia de América Latina, con una cafetería que nos va a inspirar cada vez que nos encontremos con distintos temas, para conversar con académicas y académicos de nuestra universidad que han trabajado esos temas que están en la agenda pública, en las conversaciones ciudadanas, y conversarlos desde una manera cercana, simple, que vincule entonces ese conocimiento que entrega la Universidad de Concepción en su ser público con la ciudadanía y con las personas, las comunidades y nuestros territorios. Y para iniciar este ciclo que se ha organizado por las distintas reparticiones de la universidad, contando con un equipo muy colaborativo para ello, decidimos hacerlo en torno a un tema que está evidentemente en estos días en la prensa, y es el Premio Nobel de Física, que como muchos hemos visto recayó, entre otros investigadores, en Alan Aspect, quien estuvo aquí en este mismo espacio el 2019, recibiendo la primera medalla centenaria. Y seguramente muchos vimos la noticia de que este premio de física tenía que ver con la cuántica, la física cuántica. Y no diré más porque evidentemente no quiero cometer ninguna o decir nada que no sea correcto. Entonces, para eso elegimos este tema con un título provocador: Fantasmas cuánticos, enredos y Premio Nobel. Y entonces hoy iniciamos este ciclo, les damos la bienvenida, les agradecemos que vengan a la Universidad de Concepción y les invitamos cada sábado o algunos sábados, una vez al mes, a partir de ahora, en este espacio que será el espacio de encuentro entre la ciudadanía y la Universidad de Concepción. El día de hoy la moderación estará a cargo de la profesora Andrea Rodríguez Tastés y tenemos dos expertos que nos hablarán de estos enredos y fantasmas, el profesor Carlos Saavedra y el profesor Aldo Delgado. Así que muchas gracias por acompañarnos y que sea una muy buena jornada. Muy buenos días a todas y todos los asistentes. Muy contentos de ver que hay entusiasmo e interés en poder conversar y dialogar, ¿cierto?, sobre el conocimiento que es base principalmente para poder enfrentar los desafíos y las transformaciones que como sociedad vamos enfrentando día a día. Y en este contexto vamos a hablar de teoría cuántica y todas sus derivadas, ¿cierto?, con dos especialistas en esta oportunidad. Solamente déjenme decirle que la teoría cuántica en particular es algo que pareciera un poco misteriosa, un poco inquietante, incluso a uno podría decir aburrida, perdona, sin ofender, o un poco, principalmente porque la encontramos difícil, y todo lo que es difícil parece misterioso, ¿ya? Pero en realidad la teoría cuántica está y es fundamento para muchas cosas del día a día. Está presente en la salud, está presente, ¿cierto?, en la ciberseguridad, en transporte y en otras temáticas que vamos a ir conversando. Pero además la teoría cuántica, ¿cierto?, no es algo de ahora, sino que ya viene, ¿cierto? Muchos dicen que nace en teoría cuántica de Max Planck en 1900, ¿cierto?, cuando él plantea que se contrapone a lo que es la física clásica, ¿cierto?, en la explicación de los patrones de luz, ¿cierto?, si es que no me equivoco. ¿Cierto? En parte, ¿cierto? Y vemos ahí cómo surge el tema de que la energía en realidad no toma valores, cualquier valor, sino que ciertos valores como unidades, ¿cierto? Y podemos ir de ahí a avanzar a lo que es mecánica cuántica y empezamos a ver en todas estas temáticas que nos parecen tan interesantes y que yo espero que nos expliquen, como son, ¿cierto?, la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen, creo, que sería muy bueno que en algún momento pudiéramos explicar. Muy contentos de poder estar dialogando aquí con estos dos investigadores que paso a presentar en orden alfabético. A mi lado, el doctor Aldo Delgado Hidalgo. Él es licenciado y magíster en física de la Universidad de Concepción, con un doctorado en ciencias naturales de la Universidad de Ulm en Alemania.
Ingresa a la universidad en el 2003 y es actualmente profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción. Tiene una larga trayectoria en investigación, muy importante con investigación individual y asociativa, y es actualmente el director del Instituto Milenio en Óptica, MIRO, un centro de investigación de excelencia financiado por la Agencia Nacional. Toda su investigación tiene asociada cuántica, mecánica cuántica, computación cuántica, etcétera, etcétera. El doctor Carlos Saavedra Rubilar, a quien me complace presentar hoy día como un investigador de la universidad. Él es físico de la Pontificia Universidad Católica, tuvo en varias estadías en el extranjero, ¿cierto?, en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, pero también, ¿cierto?, ingresa a la universidad el 94, y tiene mucha trayectoria en investigación con muchos proyectos. Fue también miembro del Consejo Nacional de CONICET, en FONDESI, en antiguo CONICET. Obviamente participó en varios proyectos asociativos, fue director del Centro Basal en Óptica y Fotónica CEFOP, y toda su investigación es más difícil de recordar porque son nombres más rebuscados, como la reducción del ruido cuántico, la decoherencia cuántica, etcétera, etcétera, que no voy a seguir nombrando porque no soy especialista. Ellos son los especialistas que van a hablar hoy día, y para el modelo de trabajo, de diálogo en realidad, va a ser bastante fluido. La idea es que ellos expongan ciertas ideas, pero en forma de contestar preguntas que pueden venir de ustedes, y yo voy a partir como para poder ir armando este diálogo. Quisiera preguntar en particular, el título de este diálogo viene de ellos y es provocativo. Entonces, lo primero que quiero preguntar es por qué viene el tema de fantasmas cuánticos, enredos y premio Nobel. Hola, buenos días. Es un gusto estar hoy aquí frente a ustedes y poder explicarles un poquitito de qué es lo que hacemos nosotros en nuestra área de trabajo en el contexto del Premio Nobel de Física de este año. Bueno, el tema, el título de la ponencia hoy en día es provocativo, porque el Premio Nobel que se ha conferido surgió de un ambiente histórico en donde hubo una gran polémica en torno a la mecánica cuántica y cómo es que esta teoría nos permite a nosotros explicar la naturaleza. Es una teoría tan extraña, tiene aspectos que son tan difíciles de comprender, incluso de aceptar, a pesar de años de práctica, que Einstein habló de acción fantasmagórica a distancia, ¿ya? Era la única forma que él tenía en su contexto histórico y dentro de la teoría que él había desarrollado, la relatividad especial y posteriormente la relatividad general, de poder entender estas propiedades raras de la mecánica cuántica. Y ahí es donde aparecen estos fantasmas cuánticos. Enredo, ¿por qué? Porque hay una propiedad fundamental de los sistemas cuánticos que hemos logrado manipular después de 100 años de historia, que llamamos entrelazamiento, ¿ya? Entanglement en inglés, y que en algunas partes es traducido como entrelazamiento o como enredo, enmañanamiento incluso en algunas partes, ¿ya? Y es una propiedad que también es muy difícil de entender, ¿ya? Y premios Nobel, porque básicamente son estos fantasmas cuánticos que son demostrados que no existen a través de la propiedad de entrelazamiento, de este enredo, el que da origen después al premio Nobel que fue conferido este año. Bueno, primero, muy buenos días. En realidad es hermoso ver a todo este grupo de personas reunidas el día de hoy, cuando afuera hay un sol radiante. Entonces, muchas gracias. A ver, yo siguiendo lo que planteaba Aldo y a propósito de la pregunta, es importante entender el contexto en el cual Einstein, con una comprensión profunda de la naturaleza, plantea más bien dudas epistemológicas, conceptuales, derivadas de su conocimiento en términos de relatividad, primero especial, general. Recordar que él, cuando plantea sus dudas fundamentales sobre las interpretaciones y alcances de la mecánica cuántica, es en el año 1935, en este trabajo que nos hacía mención Andrea, con Podolsky y Rosen. Y por supuesto que allí estaba completamente desarrollada la teoría de relatividad, y hay algunas consecuencias de teoría de relatividad que tiene que ver primero con la comprensión de que existe una velocidad máxima de las interacciones en la naturaleza. Y eso entonces implica
que si sucede algo en este punto, para algún tipo de interacción física, para que tenga efecto sobre otro punto del universo, va a haber un tiempo de retraso. ¿No es cierto? Eso es básicamente velocidad máxima de las interacciones. Las interacciones no se pueden propagar más allá de esa velocidad máxima, y esa velocidad máxima coincide con la velocidad de la luz, hasta donde sabemos. Pero lo importante conceptualmente es que exista una velocidad máxima. Y esa velocidad máxima, por lo tanto, entonces nos habla de la necesidad de incorporar el concepto de localidad. Entonces, de localidad, los valores que pueden adoptar las variables físicas en un lugar, en un momento determinado, entonces van a depender del entorno en donde esté. Bueno, pero al mismo tiempo hay una visión que ellos plantean que las teorías tienen que ser locales por una parte, pero realistas por otro. Y allí, entonces, de nuevo, hay una concepción filosófica, ya no solo epistemológica del quehacer, acerca de si los estados de la naturaleza dependen de un observador que detecte esos estados o tienen valores dados a priori. Bueno, lo que observan, las consecuencias de lo que se encuentra en mecánica cuántica en ese momento, parece violar estos dos principios. Parece. Y vamos a seguir contando la historia porque vamos en el tiempo. ¿Ya? Bueno, la mecánica cuántica es una teoría relativamente reciente, tiene aproximadamente 120 años más o menos de historia. ¿Ya? Y surge en un periodo histórico especialmente importante, a comienzos del 1900. Hacia el 1900, en física, había dos grandes teorías que estaban sólidamente establecidas. ¿Por qué? Porque tenían un gran respaldo experimental. Estas dos teorías podían en principio explicar prácticamente todos los experimentos que se habían hecho hacia el 1900. Estas son las leyes de Newton y las leyes de Maxwell. Las leyes de Newton nos explican el movimiento de los cuerpos, tan exitosas que pueden explicar el movimiento de los planetas. Las leyes de Maxwell explican el electromagnetismo, ¿ya? Nos pueden explicar los fenómenos eléctricos, la conductividad eléctrica, ¿cierto? El magnetismo. Resulta que hacia el 1900 se realizan un grupo de experimentos en distintos laboratorios por distintos investigadores que intentaron ser explicados a través de estas dos teorías. Y todos los que trataron fallaron sistemáticamente. Es decir, nos encontramos con un conjunto de experimentos, cosas que observamos en la naturaleza, que con estas dos teorías nadie logró explicar. Bueno, ¿eso significa entonces que nuestras teorías están malas? ¿Hay que botarlas a la basura? ¿Hay que empezar de nuevo? Bueno, lo primero que uno hace, como los físicos somos todos flojos, no hacemos una teoría nueva, empezamos con un parche. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué le podemos agregar a esta nueva teoría, o sea, a nuestras teorías conocidas, para hacerlas funcionar? Bueno, resulta que se probaron muchas cosas y nada funcionó. Definitivamente nada. Pasaron 5 o 6 años hasta que empezaron a aparecer las primeras ideas innovadoras que dieron origen después a lo que era la mecánica cuántica. Y lo que sale de ahí es una teoría que es conceptualmente monstruosa, porque tiene propiedades que son completamente distintas a lo que nosotros hoy en día vemos en el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, ¿usted cómo se llama? ¿Sí? Su nombre. Rocío. Rocío, ¿qué talla de zapato tienes? 37. Rocío, ¿cómo te llamas? Rocío, ¿cierto? Si yo le pregunto a Rocío su nombre, 1000 veces me va a decir que se llama Rocío. Si le pregunto por la talla de su pie, me va a decir 37 1000 veces. En un sistema cuántico, si yo le hago una pregunta, hago un experimento con él, voy a obtener una respuesta. Le hago otra pregunta, voy a obtener otra respuesta. Si repito la primera pregunta, voy a obtener una respuesta distinta a la anterior. Es como si yo a ustedes le pregunto algo, me dan su nombre, hago otra pregunta, pregunto su nombre nuevamente y me dicen un nombre completamente distinto. ¿Cómo entendemos esto? Lo que está sucediendo aparentemente es como si la pregunta o la forma de preguntar estuviese definiendo las propiedades de los objetos, ¿cierto? Cuando yo hablo de mi identidad y digo yo soy Aldo Delgado, es mi nombre, es una propiedad intrínsecamente mía, nadie me la puede cambiar, ¿cierto? Pero ese es en el mundo macroscópico, en el mundo en el que vivimos. En el sistema microscópico, las preguntas que hacemos cambian el estado de los objetos, cambian sus propiedades.
lo cual es algo terriblemente extraño, porque nuestro mundo, el mundo en el que vivimos los humanos, no es así. Entonces, ¿qué racionalidad hay detrás de esto? Bueno, este tipo de comportamiento tuvimos que aceptarlo simplemente. El mundo microscópico es así y obedece esa regla. ¿Qué otra cosa complicada aparece? Bueno, en el mundo donde nosotros vivimos, creemos en el determinismo, ¿cierto? Somos capaces de predecir el futuro. De hecho, las leyes de Newton y las leyes de Maxwell nos permiten a nosotros predecir el futuro con certeza, en la mayoría de los casos. Cuando aparece incertidumbre, es porque hay algo que ignoramos, ¿sí? Por ejemplo, vamos al hipódromo, ¿cierto? Y queremos ganar en una apuesta, con 5 caballos que corren en una carrera, ¿cierto? Una quinela, como le llaman los aficionados. ¿Ya? Bueno, alguien que sabe muy bien del ambiente, ¿cierto?, de las carreras en el hipódromo, conoce muy bien a los caballos, conoce muy bien a los jinetes, sabe cuántas carreras han corrido estos caballos con anterioridad, sabe cuántas veces han ganado, saben qué tan bueno es el jinete, saben si el jinete está enfermo ese día o no está enfermo ese día, saben si la pista está húmeda, saben si va a llover o no, saben toda esta información. Y son muy buenos para predecir qué caballo va a ganar. O sea, ellos pueden hacer uso de una cierta forma de determinismo porque tienen mucha información. Pero si voy yo a apostar, que soy un neófito y no tiene la menor idea de esto, lo más probable es que yo pierda. Y yo tenga que apostar, tenga que hacer uso de las probabilidades, ¿cierto? Bueno, en el caso de la física clásica es así. Si tenemos toda la información disponible, podemos predecir con certeza qué es lo que va a pasar en el futuro. Y eso es lo que observamos en el mundo hoy en día. Yo sé que el sol mañana va a volver a aparecer, que la luna va a aparecer hoy día en la noche, ¿cierto? Y yo sé que si estoy a tal hora en el paradero, la micro va a pasar, o debería pasar, ¿cierto? No necesariamente va a pasar, pero debería pasar, ¿cierto? Yo sé que a final de mes mi empleador va a tener el sueldo, ¿cierto? ¿Ya? Esperamos, ¿cierto? ¿Ya? Esa clase de determinismo, sabemos qué es lo que va a pasar. Pero en el mundo microscópico esto no es así, no existe ese determinismo. Yo lo más que puedo decir es, esto va a pasar con tal probabilidad. La certeza en el mundo microscópico se pierde. Entonces, tenemos problemas para entender cómo decir que algo es, ¿cierto? Cuando hablábamos de este problema con las preguntas, y tenemos problemas para decir cuándo algo va a suceder o qué es lo que va a suceder. Entonces la mecánica cuántica tiene aspectos que son súper extraños, ¿ya? Y ahí aparece un aspecto que es el que le mencionó a ustedes, Carlos, el problema con la localidad, ¿sí? ¿Qué es esto de la localidad? La distancia de la Tierra a la Luna es aproximadamente de 300.000 kilómetros. ¿Ya? Dependiendo de dónde se encuentra la Luna en su órbita, pero grosso modo son 300.000 kilómetros. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. O sea, si nosotros tomamos un puntero láser y lo apuntamos a la Luna, la luz del puntero se demora en llegar a la Luna 1 segundo. ¿Sí? Ahora, según la relatividad especial, no existen interacciones, no existen cambios que ocurran en una escala de tiempo menor que a lo que se demora la velocidad de la luz en recorrer una cierta distancia. No puede haber cambios en escalas de tiempo menores. ¿Qué sucede? Que la mecánica cuántica nos dice que yo puedo medir un sistema en una parte del universo y ese cambio se va a manifestar en otra parte del universo en forma instantánea. O sea, rompiendo la velocidad de la luz. Eso fue lo que Einstein dijo, es una acción fantasmagórica. Esto es un fantasma, esto es algo que no puede ser, es contrario a la razón. ¿Ya? Es algo súper raro. Si le sumamos eso, el problema del realismo, en donde yo no puedo decir qué es algo a través de definirlo en base a un sistema de preguntas, se sumaron dos problemas, la localidad con el realismo. Y ahí es después donde comienza una serie de desarrollos históricos para tratar de dar pie o tratar de entender qué significa esto y cómo entendemos esta teoría en el contexto de lo clásico, que es lo que nosotros podemos entender en nuestro cerebro. Sigamos. Esto sí que me va a costar porque quería mostrar algo. Ya, como estaba comentando Aldo y volviendo al artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, todos hoy día hemos escuchado de bit, valores de 0 y 1. Imaginemos que es la cara y el sello de este posavasos, ¿ya? Ceros y unos. En los sistemas clásicos, cuando hablamos de bit, sistemas para codificar información, hablamos en la práctica lo que estamos refiriéndonos es a estados físicamente distinguibles de algún sistema físico y que esperamos
que si es una información digital que estamos guardando en nuestros teléfonos, permanezca invariable. Y por eso tienen que ser fácilmente reconocibles y estables. ¿Qué pasa en el mundo cuántico? En el mundo cuántico los sistemas van a tener también estos dos estados. Van a tener estos dos estados. ¿Correcto? El nombre y el tamaño. Entonces, tienen los dos estados. La diferencia es que en el mundo cuántico no solo podemos preparar un lado y otro, sino que vamos a poder preparar una combinación de ambos estados al mismo tiempo. Y van a tener igual realidad física que los estados simples. Entonces, cuando se hablaba de distintos experimentos y de interrogar, entonces interrogamos preguntando si está en cara o sello o si está en alguna combinación de estas caras y sellos. Esos son los experimentos y que entonces después vuelven a cambiar. Ahora, ¿qué hace Einstein, Podolsky y Rosen? Dice, asumamos ahora dos partículas cuánticas, dos de estas características que interactuaron alguna vez. Pero ahora de nuevo, es lo que les indicaba, las dos pueden estar en cara, las dos pueden estar en sello, una sello y la otra cara, y lo opuesto. Pero no solo eso, pueden estar en cualquiera de los estados que combina en una superposición de esto. Imaginemos a alguien que pinta, ¿no es cierto?, una tela en blanco, una tela en negro y una tela con todas las dispersiones del negro. La tela con todas las dispersiones del negro y fracciones de blanco son esas combinaciones lineales, solo que en estados que se separan. Bueno, y lo que nos dice la teoría cuántica es que si medimos, cuando tenemos estas combinaciones, si medimos una de las propiedades de una de las partículas, de inmediato la otra colapsa en el estado en que está. Entonces, aquí aparecen los fantasmas. En este momento es donde aparecen los fantasmas. ¿Por qué? Porque independiente de donde estén, lo que nos dice esto es que independiente de donde estén, el otro, sabemos que si hacemos una cierta pregunta, le interrogamos de cierta manera a ese estado físico, vamos a obtener una respuesta. La pregunta es si eso es útil. La pregunta real es si eso es útil para la persona que está en la Luna y que trata de realizar el experimento en forma simultánea con uno. Ese experimento tiene una única respuesta posible positiva de determinar a priori, es si nos ponemos de acuerdo en los experimentos que hacemos, de la manera en que interrogamos a la naturaleza. Pero si quien está en la Luna no sabe qué pregunta se le hizo a su sistema, entonces su respuesta no tiene información acerca de lo que sucedió en otro lado y viceversa. Y esa es la suposición directa de asociar transferencia instantánea de información entre los sistemas, porque tiene que ver con la forma en que interrogamos a la naturaleza que no hemos respondido completamente. Allí aparecen entonces, primero, esta idea de acción a distancia, que violaría el principio de relatividad y empiezan a aparecer todas estas dificultades y la necesidad de comprender. Imaginemos entonces ahora los enredos, el entrelazamiento cuántico. Ahora son estos dos sistemas que interactúan, como les dije, pueden interactuar en los estados naturales o en superposiciones cualquiera. Entonces estos dos estados interactúan, y si de alguna manera no perciben la influencia del resto del universo, entonces siguen en el estado en que quedaron después de esa interacción. Ese es el entrelazamiento cuántico. Es como si existiera un canal que los uniera, pero en realidad tiene que ver con el que no han interactuado con la naturaleza. Y ahí está la fragilidad de los estados cuánticos. ¿Por qué? Porque mantener un sistema de estas características aislado del resto del universo, que no tenga de coherencia, que no esté afectada
la interacción con el medio ambiente es tremendamente difícil y a pesar que las propiedades son tremendamente prometedoras, entonces se nos hace difícil observarlas. Y por eso tardamos tanto tiempo hasta este primer experimento. Ahora volvemos al premio Nobel, el primer experimento de Clauser, un experimento un poco con mayor complejidad de Aspect, y los experimentos bastante más definitivos de Zeilinger y todos los demás. Allí seguimos avanzando, ¿no? ¿Ya? Bueno, el año 30, en la década del 30, 1934, si mal no recuerdo, aparece un artículo publicado en una revista que fue escrito por Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen. En ese artículo, Einstein elabora sobre la mecánica cuántica. Y él lo que intenta es mostrar que si nosotros asumimos que la naturaleza es determinista, es decir, yo puedo predecir lo que va a suceder con certeza, y si la naturaleza es realista, es decir, yo puedo asignarle propiedades a los objetos que no dependen de cómo yo las pregunte, existe entonces una aparente contradicción en la estructura de la mecánica cuántica. Y con eso logra mostrar o concluir que la mecánica cuántica es una teoría que es incompleta, que algo le falta. Bueno, ese paper, ese resultado, ¿cierto? El resultado de estas hipótesis de Einstein, crearon un gran revuelo en la comunidad internacional y intentaron ser contrarrestados por los científicos que construyeron la mecánica cuántica, en particular por Werner Heisenberg, sin ningún éxito. O sea, aparentemente los argumentos de Einstein, Podolsky y Rosen fueron demoledores. ¿Ya? Y ahí quedó instalada la sensación de que la mecánica cuántica probablemente no era una teoría definitiva, sino que debería venir algo posterior que iba a recuperar parte de los elementos de la física clásica. Bueno, pasan 30 años y aparece un físico llamado John Stuart Bell, físico de partículas, que logra tomar las ideas de Einstein y darles forma matemática. Él logra construir una ecuación tal que si Einstein tenía razón, entonces un cierto experimento debería dar un número 2 como resultado. Y si la mecánica cuántica era correcta, entonces el número ya no era 2, sino que era 2 por la raíz de 2, que es un número más grande que 2. Entonces uno podía hacer un experimento, ¿cierto? Y testear esto y decir, bueno, si yo hago el experimento y obtengo un 2 raíz de 2 como resultado, entonces la mecánica cuántica es correcta y los argumentos de Einstein son incorrectos. Y ahí es donde parte la carrera que conduce al premio Nobel, ¿cierto? Aparece un primer experimento que es el de John Clauser, ¿cierto? Intentando probar esta propuesta de John Bell. El experimento de John Clauser es el primero, pero desde el punto de vista científico no es completamente convincente. Luego vienen los esfuerzos de Alan Aspect de realizar un mejor experimento. Ese experimento es completamente convincente si es que uno realiza ciertas hipótesis adicionales. Y después aparece Anton Zeilinger, quien durante toda su vida se dedica a intentar mejorar el experimento de Clauser y el de Aspect. Y logra en años recientes realizar un experimento que hasta la comprensión actual del mismo no tiene ningún pero. Y logra demostrar, más allá de toda duda razonable, que las hipótesis de Einstein, Podolsky y Rosen están equivocadas. Es decir, o el mundo no respeta la localidad, ¿cierto? O no respeta el realismo, o ambos. ¿Cuál de estas tres opciones es? Hoy en día no sabemos. ¿Ya? Y la comunidad ahí en este caso se fracciona. Algunos asumen que es la localidad, otros asumen que es el realismo, otros asumen que es ambos. ¿Ya? Entonces hay una gran pelea. No sé si ustedes han escuchado hablar acerca de las interpretaciones de la mecánica cuántica. Bueno, hay un chiste en la comunidad que dice donde ustedes tienen 10 físicos, hay 11 interpretaciones de la mecánica cuántica. O sea, cada físico tiene su propia versión de la mecánica cuántica. Porque realmente no entendemos muy bien cómo funciona, qué es la mecánica cuántica. Sabemos ocuparla, sabemos usarla para hacer tecnología, sabemos usarla para hacer experimentos, sabemos usarla para predecir, pero a pesar de los mejores esfuerzos de mentes brillantes a lo largo de 120 años, aún estamos lejos de declararnos con una comprensión satisfactoria de la teoría. Es por eso que este premio Nobel es importante, porque nos dice, mire, usted creyó que la física cuántica era así, o que el mundo se funcionaba de esta forma, pero en realidad no funciona así, funciona de esta otra forma. Pero aún tiene que seguir haciendo trabajo, porque no es una respuesta definitiva.
Yo quisiera aprovechar de comentar, saliéndome un poco de esto de, si bien la mecánica cuántica tiene todas estas dificultades de comprensión y todas estas dispersiones de interpretaciones, bueno, la gente desde neurociencia probablemente tengamos otras miradas, ¿no es cierto?, acerca de la conciencia, de las limitaciones nuestras de comprender una teoría que no necesariamente está restringida a las posibilidades que tenemos en nuestro cerebro de realizar procesamientos que nos permitan esa comprensión. Eso es pero la mecánica cuántica, como dice Aldo, es tremendamente útil. O sea, todos quienes están con un celular hoy día, que está lleno de millones de transistores, en este caso de chip, no podrían tenerlo si no fuese por la mecánica cuántica. Ya, eso, o sea, indicar que ha habido revoluciones tecnológicas asociadas a mecánica cuántica. Esta es la primera. Y la segunda, esto fue por allá por el año 1947, que culmina en el 53, la carrera de los transistores, y después solo ha sido miniaturización. Imaginar que el primer transistor, solo para dar una idea, el primer transistor debe haber medido del orden de 1 centímetro, poco más. Un transistor. Hoy día en sus teléfonos hay decenas de miles de millones. ¿Ya? Entonces, una vez que se resuelva un test fundamental, comienzan las aplicaciones tecnológicas y en este caso la miniaturización. Segunda revolución tecnológica a partir de mecánica cuántica es la generación de luz láser. Es la segunda revolución tecnológica. Generar la luz en general son fenómenos desordenados, por decirlo. ¿Ya? Y no imaginen nada que... Son fenómenos desordenados. La luz láser básicamente son partículas de luz, quantum de luz, moviéndose absolutamente en forma sincronizada, como si fuese un baile perfecto, totalmente sincronizado. Segunda revolución. Entonces, lo que viene a reconocer este premio Nobel, por un lado, es a aportar en ciertas comprensiones fundamentales de la naturaleza, pero también nos está diciendo que emerge una nueva revolución tecnológica a partir de la mecánica cuántica, y que es la revolución de la información cuántica. Y el mayor aprendizaje durante todos estos años, yo diría que es que por mucho tiempo entre la matemática, la física, entendimos que la información era abstracta, que podíamos interpretar la información independiente de los sistemas físicos. Y lo que hemos aprendido con información cuántica es que la información, el tipo de procesamiento de la información que podemos realizar depende de los sistemas físicos y de las leyes que rijan esos sistemas físicos. Por lo tanto, pueden existir más de una teoría de información. Hoy día conocemos al menos 2 asociadas a los sistemas, pero pueden existir tantas teorías de información como teorías físicas, y que probablemente nos permitan procesar y resolver problemas matemáticos de naturaleza diferente. ¿Ya? Eso es como la opción que hicimos cuando partió la computación. Optamos por ser digitales o binarios, usar sistemas discretos, pero también podríamos haber usado sistemas continuos. Y sabemos que usar sistemas análogos resuelve una familia de problemas en forma mucho más eficiente que usar sistemas discretos. Entonces, la pregunta es, información cuántica, esta tecnología emergente que viene a propósito de estos experimentos y de los avances que hay aquí, ¿qué familia de problemas puede resolver? ¿Y con qué eficiencia? Y esa es la invitación a leer, a conocer. Esa es la tecnología que está emergiendo y que efectivamente va a transformar nuestra forma de procesar y comprender la naturaleza. Va a tardar. Las tecnologías, lo que sabemos es que una tecnología madura en física después de 50 años, y es
Es precioso porque es una regla que, si uno observa todas las nuevas tecnologías emergentes, a los 50 años están maduras, el usar ciertos principios. Y los primeros experimentos en información cuántica son del año 90, así como información cuántica 90-92. De hecho, el primer real fue del año 96. Y a propósito de eso, en la Universidad de Concepción estaba recordando el primer curso que hicimos y habían dos alumnos súper inquietos de magíster. Uno se llamaba Guillermo Rovilar y el otro Aldo Delgado, que estábamos en esas primeras clases explorando, estudiar y ver si era posible desarrollar este tipo de investigación en nuestra universidad y en Chile. No había nada en ese momento en el país. Y hoy día contamos en la universidad con algunos laboratorios que nos han permitido estar en esta discusión. Así como uno puede usar sistemas de 2 dimensiones para procesar información cuántica, las propuestas en la tesis de doctorado de Aldo, y eso no lo va a decir él, lo cuento yo, en la tesis de doctorado de Aldo se comienzan a usar los sistemas cuánticos en mayores dimensiones. Y hoy día entonces sabemos que presentan nuevas oportunidades, es decir, cómo usamos de mejor forma los sistemas que empleamos para codificar información. Entonces, lo que yo quisiera, es difícil retener todo, pero que retengamos a propósito del Premio Nobel que existían dificultades en la comprensión asociado a la teoría de relatividad, ¿no es cierto? Esta idea de la localidad y la realidad, y cómo a partir de la comprensión sistemática y del desarrollo de experimentos cada vez más finos, porque aquí tenemos que ser capaces de detectar una partícula de luz. ¿Ya? Nuestros sensores en la retina se activan del orden de 150 fotones. O sea, nuestro detector, nosotros no podemos hacer un experimento con nuestra vista de información cuántica, porque necesitamos del orden de 150 para construir una señal, 150 fotones. Aquí tenemos que detectarlos, pero además detectarlos con una alta eficiencia. Nos gustaría poder detectarlos todos. En la naturaleza eso no es posible, siempre va a haber un margen de error, y eso es lo que se conoce, en los primeros experimentos de Clauser y después en Aspect, están los refinamientos de estos experimentos para dar cuenta de las dificultades reales de cada una de las etapas de demostración de la validez de estas teorías. Aprovechando que está el profesor Guillermo Rovilar aquí en la audiencia, me veo obligado a hacer un disclaimer, ¿cierto? Para que no nos quedemos con la idea de que la mecánica cuántica viola la relatividad especial, porque no es el caso, ¿ya? Si no, Guillermo me va a perseguir por el resto de mi vida y eso, ¿cierto?, no es aceptable, ¿ya? El hecho está en que, a pesar de que la mecánica cuántica tiene estos efectos que son aparentemente instantáneos, no podemos hacer uso de estos efectos. Y el hecho de que no podamos hacer uso de estos efectos es lo que nos lleva a que hay una coexistencia pacífica entre la mecánica cuántica y la relatividad especial, ¿ya? Entonces las dos teorías como que viven una al lado de la otra y no se molestan mucho y somos todos felices, ¿ya? Ahora, esto por ahora está bien, ¿cierto? Pero ha traído problemas porque existe la teoría general de la relatividad, que es una teoría que ha tratado de ser cuantizada en muchos esfuerzos y siempre hemos fallado. Y hay investigadores que proponen, bueno, probablemente fallamos porque la mecánica cuántica tiene algo que le falta. No es una teoría completa, tal cual como lo decía Einstein, Podolsky y Rosen. No en el sentido de ellos, pero es posible que quizás le falte algo. Y ya vemos algunos que dicen, no, en realidad la mecánica cuántica es perfecta, la teoría más hermosa de la naturaleza, y es tu relatividad general la que está fallando. Así que usted es el que tiene que hacer la pega, ¿ya? Así que en realidad todavía hay palabras mayores, hay mucho trabajo por hacer, ¿ya? Ahora, el hecho de que la mecánica cuántica sea una teoría tan rara y tan difícil de entender no es tan malo, porque si no yo no estaría aquí hablando, ¿cierto? Y la universidad no me pagaría el sueldo, ¿cierto? ¿Ya? Así que afortunadamente hay trabajo por hacer en mecánica cuántica porque es una teoría rara, así que ¿ya? Es una buena idea dedicarse a la mecánica cuántica. Ahora, retomando lo que decía Carlos,
en esta serie de experimentos que realizaron Clauser, Aspect y Zeilinger, hay un aspecto que es central, que es el intentar manipular los sistemas cuánticos de manera tal que podamos ver la esencia de sus propiedades, este entrelazamiento. O sea, este entrelazamiento es crucial para los experimentos de estos 3 investigadores. Si no pudiésemos manipular o controlar el entrelazamiento, no hay premio Nobel. Así de simple. Entonces, durante 60 años, las técnicas experimentales se estuvieron refinando a un grado tal que nos permitiese a nosotros manipular esta propiedad en sistemas microscópicos, y mantenerlos durante mucho tiempo para poder hacer estos experimentos que son finísimos. O sea, estos experimentos son realmente muy difíciles de hacer y es por eso que se hacen en muy pocas partes del mundo. Ahora, ¿a qué llevó esto? A que durante 60 años en los laboratorios se estuvo aprendiendo a cómo manipular y controlar los sistemas cuánticos y sus propiedades cuánticas. Ahora, una vez que uno sabe cómo manipular los sistemas y cómo controlarlos, se activa en el cerebro de uno la mentalidad Lego. ¿Cuál es la mentalidad Lego? Tengo piezas y me pregunto qué puedo hacer con estas piezas, ¿cierto? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿A dónde puedo llegar? Que es algo natural en el desarrollo de toda ciencia. O sea, una vez que uno entiende muy bien cómo funciona la naturaleza, la pregunta siguiente es ¿qué hago con esto? ¿Y cómo hago que esto me beneficie? Bueno, eso es lo que nosotros hoy en día llamamos desarrollo tecnológico y es donde aparece lo que les mencionaba Carlos a ustedes, que gracias al hecho de que ahora somos capaces de manipular los sistemas cuánticos con precisión, podemos hacer uso de estas propiedades para producir nuevas tecnologías. Una de esas nuevas tecnologías son las comunicaciones cuánticas, la posibilidad de codificar información, un mensaje, un texto, un WhatsApp, por ejemplo, un video de YouTube, ¿cierto?, en sistemas cuánticos y transmitirlos de forma mucho más eficiente como lo hacemos hoy en día a través de las tecnologías actuales de transmisión de información. Aparece, por ejemplo, la computación cuántica, que es la posibilidad de construir computadores basados en las propiedades cuánticas de los sistemas y que son mucho más eficientes que los computadores que tenemos hoy en día. Y aparece una cosa que es fantástica, probablemente ustedes han escuchado hablar, que es la criptografía cuántica. Es la posibilidad de establecer entre 2 usuarios una llave criptográfica que permite codificar la información de manera tal que ningún otro usuario se puede hacer de esta información, es decir, es inhackeable. Y eso hoy en día es un tema, ¿cierto?, contemporáneo, porque en las últimas 2 semanas hemos escuchado en los titulares nacionales, ¿cierto?, de los distintos medios de prensa, que distintas reparticiones del gobierno, nuestras universidades, ¿cierto?, las empresas están siendo continuamente sujetos de intentos de hackeo para robarles la información, extorsionarlos o hacerse de información privilegiada y divulgarla públicamente. Entonces, esta posibilidad de hacer criptografía cuántica es una posible solución a este problema. Todavía falta desarrollo tecnológico para llegar a una solución que sea comercial. No obstante, en los laboratorios hoy en día es posible implementar este tipo de esquemas y de hecho en la Universidad de Concepción ya los hemos implementado. Solo iba a cerrar a propósito de tecnología. En la Universidad de Concepción hay una empresa de la base tecnológica que se llama Secure, que hoy día ya está en condiciones de comenzar a vender los primeros tecnologías cuánticas locales por ahora para azar, todavía no es criptografía exactamente, pero para generar números aleatorios validados por la naturaleza, digamos, por la teoría, y que son incondicionalmente seguros y que además esto tiene mucho que ver con los dispositivos, lo que contaba Aldo. Estos son errores, lo que contaba Aldo de la seguridad del Estado, de varios estados. Es difícil entender que algunas reparticiones del Estado tengan en sistemas comerciales, en nubes comerciales su información, pero pasa. Y uno allí no sabe si estos son errores de las empresas o son gusanitos que están listos para abrirse cuando se necesitan. Pero entonces, ¿cómo codificamos la información en forma segura? Y Secure lo está haciendo y esperamos que puedan entregar a la comunidad números aleatorios
genuinos, disponibles para distintos experimentos. Tiene relevancia en muchísimas áreas del quehacer de investigación, no solo para certificar en juegos de azar y otro tipo de temas, pero entonces es como vamos hacia la búsqueda de liderazgo tecnológicos a partir de estos temas. Bueno, muchas gracias a ambos. Lo agradable de escuchar a gente que es apasionada en lo que hace me parece increíble. Así que muchas gracias. Pero quisiera dar espacio un poco para ver si alguien tiene consulta. Jimena está con micrófono y sí, Sofía cree. No entendí, no. Muchas gracias por el espacio y por las claras explicaciones de este tema que es súper complejo, ¿cierto? Para los que no somos del ámbito también, es entretenido escucharlo. La pregunta es bien genérica, pero en el fondo, cada día en la ciencia, en distintas áreas del conocimiento, el componente ético está tomando mayor relevancia. Y ustedes decían que de estas ciencias, al igual que en muchas otras, en un plazo de 50 años salen nuevas tecnologías o pueden verse algunas aplicaciones tecnológicas. ¿Cuáles serían los principales desafíos éticos en base al desarrollo científico que uno pudiese prever de aquí a 20, 50 años más? Mira, hay un problema hoy en día que está siendo abordado principalmente en Estados Unidos y en Europa. Con la irrupción de los computadores cuánticos, ¿ya? Un computador cuántico es una máquina que tiene propiedades casi mágicas, casi mitológicas, es como la cornupia, ¿cierto? Este cuerno del cual podemos obtener todo prácticamente, ¿ya? Así funcionan los computadores cuánticos en el área de la informática, son capaces de hacerlo todo. Como son tan poderosos, un computador cuántico podría en principio tener el poder computacional suficiente para poder quebrar todos los protocolos de criptografía que se usan hoy en día para transmitir información. Es decir, el que tenga el primer computador cuántico va a ser capaz, por ejemplo, de apoderarse de las llaves criptográficas que se usan en las transacciones bancarias. Y lo va a hacer así de simple y sin que nadie se dé cuenta. Entonces, el desarrollar un computador cuántico, ¿cierto?, le da a su dueño la posibilidad de hacer mucho mal. Ahí tenemos el componente ético del mal uso de una nueva tecnología, ¿ya? Ahora, para evitar esto, en Estados Unidos se están tomando precauciones y se está pensando en lo que hoy en día se llama criptografía post-quantum computer, o sea, criptografía después del computador cuántico. Asumamos que alguien tiene un computador cuántico, claro, tenemos que asumirlo porque si alguien lo tiene y está calladito, nadie sabe y está hackeando todo, ¿cierto? Entonces, asumamos que alguien tiene un computador cuántico. ¿Qué hacemos? Entonces, hoy en día se están desarrollando protocolos criptográficos para, dado el caso, los podamos ocupar y las comunicaciones sigan funcionando normalmente, ¿ya? Entonces, sí, estas irrupciones de nuevas tecnologías tienen peligros, de los cuales parte de la comunidad científica está consciente y se están tomando medidas para aminorar los daños, ¿ya? Ahora, lamentablemente, como es una constante a lo largo de la historia de la humanidad, la irrupción de nuevas tecnologías y su permanencia como tales en nuestra civilización es una relación de costo-beneficio, ¿ya? Cuando aparecieron los primeros automóviles, ¿cierto?, fueron máquinas que prácticamente eran de lujo, ¿cierto? Hoy en día prácticamente es imposible prescindir de los automóviles, pero producto del mal uso de los automóviles, hoy en día mueren miles de personas al año. Pregunta: ¿desistimos de los automóviles o seguimos con los automóviles y hacemos otro esfuerzo? Entonces, es una disyuntiva ética que típicamente se reduce hoy en día al costo, perjuicio o beneficio, ¿ya? Y eso es algo que pasa con todas las tecnologías, lamentablemente, es una situación ética en la que caemos. ¿Alguien más? Solo estoy para evadir la... por supuesto, yo estoy de acuerdo que efectivamente en las distintas posibilidades de aplicación de los resultados del conocimiento, de nuevo conocimiento que mueve las fronteras, de nuevo conocimiento que mueve las fronteras, siempre van a aparecer disyuntivas éticas en términos de posibles aplicaciones. La pregunta, yo comparto con Aldo, o sea, la pregunta es efectivamente allí como sociedad,
tenemos que evaluar costos y beneficios. ¿Quién va a ser más un mejor conductor? ¿Un automóvil con sensores totalmente automatizados? Pero de nuevo hay un libro de César Hidalgo que se llama ¿Cómo los humanos juzgamos a las máquinas? ¿Ya? Y allí están de nuevo el dilema, este dilema ético que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Con certeza, yo no veo todavía, y tal vez me equivoco porque me he salido unos años de las lecturas de frontera, pero no veo en términos inmediatos la computación cuántica funcionando. Pero hoy día no tengo duda de que va a funcionar o como computación cuántica completa o como aproximaciones de computación cuántica. Y esas aproximaciones con certeza van a tener un poder computacional exponencialmente mayor que el que tenemos hoy día. Exponencialmente mayor que el que tenemos hoy día. Y a medida que uno tiene esa capacidad computacional, puede ir abordando problemas cada vez de mayor complejidad. Y por supuesto que las aplicaciones para entender problemas de mayor complejidad, poder modelar, por ejemplo, entender a fondo imágenes funcionales, que nos permitan indicar cómo está operando el cerebro y queremos de allí extraer información. Por supuesto, van a estar los dilemas éticos y lo importante es formar a las generaciones, a las nuevas generaciones desde el primer día en estos planteamientos. O sea, es algo que hacíamos en Panorama de la Física. Las primeras clases era acerca de la ética de la investigación y esperamos que se pueda seguir haciendo. Ahí, Mario. Aló. El rector me ha dado varios entrelazamientos. Dos cosas. Uno, la teoría de la conciencia cuántica de Roger Penrose está un poquito desacreditada. Sí. Básicamente porque él planteaba que los microtúbulos, que son estructuras microscópicas, pero no son al nivel de fotones, interactúan cuánticamente. Sin embargo, es bien interesante porque si uno plantea la conciencia como una... A ver, hay un cuanto de conciencia, hay un mínimo de tiempo, que es 0,1 segundo, más o menos. Menos que eso no se produce el fenómeno consciente más primario, la percepción consciente. ¿Ya? Entonces, primero que nada, la conciencia es cuántica en ese sentido. Y segundo, lo que decía Aldo, que es muy interesante, el cerebro no funciona en base a la realidad en el sentido de la predicción o del determinismo. Funciona en base al modelo probabilístico, fundamentalmente. Y la conciencia es fundamentalmente probabilística. Entonces, si bien no hay un modelo de conciencia cuántica, los principios tienen bastante relación. Y tal vez la clave esté en la visión de Hobsbawm, ¿no? Que simplemente lo que nosotros vemos es un desenfoque. Y probablemente la conciencia, claro, tenga un grado de desenfoque con respecto a los fenómenos cuánticos, pero también con respecto a cómo la concebimos desde el punto de vista de una conciencia más, por así decirlo, en el largo tiempo. Si nosotros vemos la conciencia en el mínimo tiempo, probablemente estos principios cuánticos tengan bastante que ver y nos ayuden en el futuro, porque el problema de la conciencia es tan difícil como el otro, a entender un poco mejor este fenómeno, que además está en la base de comprender cómo observamos la realidad. Es una cosa bien, bien compleja, pero conciencia cuántica no hay todavía, pero probablemente los principios sí van a ser muy importantes y están siendo muy importantes. Hay un mecánico cuántico que es Carlo Rovelli, que seguramente lo ve, que él tiene bastante
bastante escrito de eso. Así que muy interesante y bueno, por eso estamos acá. Gracias. Sí, mira, yo hace unos 10 años más o menos leí una serie de artículos que salieron publicados en una revista de neurología. No recuerdo precisamente cuál. El tema era cómo es que los seres humanos justamente procesan la información a nivel probabilista, ¿ya? Y una de las ideas en este contexto es que los humanos procesan la información haciendo uso de teoría de probabilidades, pero no es la teoría de probabilidades que se conoce en matemática. Es una teoría de probabilidades en donde calculamos con otros axiomas, calculamos de otra forma. Y misteriosamente había varios artículos en donde en donde se realizaban experimentos con personas para intentar entender cómo nosotros calculamos estas probabilidades. Y ellos después tomaban los axiomas que salían de estos experimentos y los comparaban con algunos de los axiomas de la mecánica cuántica y eran extremadamente parecidos. Entonces, probablemente lo que llamamos conciencia cuántica no exista, pero lo que sí puede existir es el hecho de que nuestra forma de calcular probabilidades, de concebir las probabilidades, no se acomoda dentro de la teoría matemática de probabilidades, sino que se parece más a cómo la mecánica cuántica calcula las probabilidades. No es que digamos que somos cuánticos o que existe la conciencia cuántica, sino que estamos diciendo que la mecánica cuántica podría ser como muy buen símil a cómo nosotros calculamos las probabilidades, ¿ya? Eso es algo que resulta ser muy interesante, ¿ya? Y de lo que continuamente se está publicando y de lo que se está elucubrando, ¿ya? Un libro de Davidov del año 85, ¿ya? De mecánica cuántica y biología, ¿ya? Y hay un ejemplo muy bonito. Las mujeres, más que los hombres, luchan en contra del pelo ondulado, ¿ya? ¿Y qué está detrás de eso? Son las alfa espiral, que son unas moléculas complejas que tienen dos estados de plegamiento. Y claro, cuando temporalmente uno se alisa, lo que hace es que cambia a esa molécula a un estado inestable. Pero allí la explicación que estaba detrás de eso para entender un fenómeno muy simple es efecto túnel. Y los estados de plegamiento se cambian simplemente y el pelo vuelve a su estado natural, ondulado o liso, depende de... ¿ya? Y entonces lo que estaba hablando en términos de fenómeno de conciencia no tiene que ver con una conciencia cuántica, sino que tiene que ver con la posibilidad de modelamiento de los fenómenos de conciencia a partir del incremento de capacidades computacionales. Es un tipo de aplicación. Y ese es más bien el sentido de la afirmación, más que pensar en eso. Ahora, la pregunta es ¿cómo grabamos la información? ¿Cuáles son los fenómenos físicos fundamentales? O sea, ¿cuál es el límite biológico el límite biológico de los fenómenos de almacenamiento de información en el cerebro? Y la estabilidad y las capacidades de recuperación y lo que planteaba Aldo en términos de cómo procesamos, ¿ya? Y entender muy fácil. Había la mamá de un alumno hace muchos años, cuando conté esta historia no me creyó, después les digo por qué. Pero imagínense que si uno es una partícula clásica y se encuentra ante dos puertas, tenemos dos puertas. Una partícula clásica, ¿qué hace? Pasa por esta o pasa por la puerta del lado. Eso hacen las partículas clásicas. Si la partícula que se encuentra con estas dos puertas es cuántica, ¿qué hace? Pasa por las dos a la vez, ¿ya? Pasa por las dos a la vez. Entonces, pasa por las dos a la vez. Es decir, las partículas cuánticas siempre siguen todos los caminos posibles, ¿ya? Y la historia fome de ese tiempo, de una charla en TVU, era que la mamá de este alumno decía que esas eran solo historias de físico para no llegar a la hora a la casa, ¿ya? Así. ¿Más preguntas? Sí. Sí. Dos preguntas más que tengo que ver acá. ¿Aló? Hola, gracias por la presentación, muy interesante. Yo igual soy físico, entonces tengo como cierta
fascinación por la naturaleza y la luz sobre todo, que tiene mucho que ver con la cuántica. Y como siempre la luz ha sido un elemento de reflexión para entender cómo se mueve la naturaleza desde los griegos y así sucesivamente. Incluso cuando uno ve la luz y ve esas partículas de polvo que se mueven, ayuda a entender un poco el movimiento browniano y otras cosas. Y incluso Einstein, cuando estudia el efecto fotoeléctrico, si uno tiene un poco de creatividad y osadía, puede ver que lo está tratando de entender como otro estado de la materia. Y mi pregunta es cómo hoy en día la mecánica cuántica nos permite, o mejor dicho, cómo cambia la concepción de la luz. ¿Cómo ustedes creen que ha cambiado la concepción de la luz hasta ahora? ¿Cómo la ven? Si es una partícula, una onda, estado de la materia, un efecto, no sé, ¿cómo la conciben ustedes conceptualmente cuando piensan en ello? Bueno, ese es siempre ha sido como uno de los grandes misterios de la mecánica cuántica, y es que hasta 1900 la física básicamente catalogaba los sistemas en dos formas: o eran partículas o eran ondas, ¿cierto? Una partícula es algo que está concentrado en el espacio y en el tiempo. Una onda es algo que está desparramado por todas partes, ¿ya? Entonces las cosas eran uno o lo otro. Y con la irrupción de la mecánica cuántica aprendemos que los sistemas pueden ser uno o lo otro dependiendo de qué preguntemos, lo cual es altamente paradójico, o sea, es una cosa muy, muy, muy rara y algo que podemos ver directamente en nuestros laboratorios. Ese es el caso de la luz, ¿cierto? La luz empezó siendo explicada por Newton como un flujo de partículas, ¿ya? Eran partículas duras. Y después aparecen otros investigadores que dicen, no, Newton se equivocó, así que Einstein no fue el único que se equivocó, Newton también, ¿ya? O sea, equivocarse es de humano. Y le dijeron, no, estás equivocado, la luz son ondas, ¿cierto? Y ahí aparece la teoría de Maxwell, aparecen un montón de experimentos que lo comprueban, que lo respaldan. Viene la mecánica cuántica y dice, mire, sabe, la luz puede ser una partícula, como puede ser una onda, dependiendo de qué es lo que usted pregunte, ¿ya? Lo cual mentalmente es como para volverse loco, ¿cierto? Pero en términos tecnológicos tiene muchas utilidades, porque yo puedo hacer que la luz se comporte como una partícula, ¿cierto? Y envasarla a través de una fibra, ¿cierto? Y que pase de un continente a otro, o puedo hacerla que se comporte como una onda y puedo tener telecomunicaciones, ¿cierto? Desde una antena hacia otra. O puedo tener el Wi-Fi en mi casa, ¿cierto? Que es la luz comportándose como una onda. Entonces ahí uno puede ver ambos aspectos de la luz, ¿ya? Partícula y onda con usos tecnológicos distintos. De hecho, hay un experimento del año, estoy oxidado, ya, pero debe ser por allá, por el 2008, 2010, de experimentos donde las partículas estas de luz cruzan estas puertas y viajan, ¿ya? Entonces, si fuesen partículas en el medio, cuando las vemos incidiendo sobre una pantalla, en el medio no debiese haber luz. ¿Por qué? Porque está la pared que divide entre medio, esta silla, y por lo tanto al centro no debiese haber luz, pero vamos a encontrar luz. Y si nos movemos hacia los lados vamos a encontrar combinaciones de luz y sombra. Esos son los patrones de interferencia. Pero la pregunta es, ¿qué sucede si interrogamos a esta partícula a medida que viaja? ¿Ya? Y la pregunta es si uno en un experimento puede observar las dos propiedades, porque cuando la interrogo sé dónde está, y si sé dónde está, impido que se siga interfiriendo. Y el experimento es un experimento muy hermoso, pero que sigue dejando dudas fundamentales acerca de la interpretación. Y si eres de física, te envío después la referencia, pero lo que quiero decir es que a pesar de ser fenómenos tan simples, de una partícula de luz, el poder
llegar a tener una comprensión profunda a veces todavía está distante de nosotros, independiente de todo lo que hayamos avanzado. ¿No? Muchas gracias por estar aquí, realmente estupendo poder participar en esta conversación. Y a mí me cuesta tremendamente entender esto. Las neuronas están un poquito viejonas y ya no es difícil adaptarse a estas concepciones tan brutalmente distintas. Pero yo quisiera preguntar si uno podría asimilar esta mecánica cuántica a aquello que se llama el campo gravitacional cuando hablamos de la teoría de Newton, o el campo electromagnético cuando hablamos de Maxwell. ¿Se podría hablar de un campo cuántico? Porque el campo cuántico, así como la gravedad, debería estar funcionando siempre en nosotros. La gravedad no tenemos idea, pero funciona. Antes que apareciera la luz, la electricidad existía, pero no sabíamos. Y a propósito de campos, no sé si has oído hablar de los campos de Rupert Sheldrake, los campos morfogenéticos. Es una cosa fantástica. Si uno se mete en el campo, en aquella teoría de Sheldrake, te das cuenta de que están pasando cosas que uno aparentemente no sabía por qué se producían, pero son porque produce unas resonancias mórficas, habla Sheldrake. Esa cuestión es fantástica. Y si uno empieza a creer en eso, entiende completamente distinto al mundo. Entonces, ¿cómo podríamos pensar o sentir o darnos cuenta de que existe un campo cuántico, una dimensión más de las innumerables dimensiones que existen, de las cuales conocemos apenas poquitas nomás? Ese tema a mí me fascina, porque estaríamos funcionando en cierta dimensión de la que no nos damos cuenta. Y si uno lo proyecta, esto de que tú haces una cosa aquí y se entrelaza con otra en el otro extremo en forma instantánea, las proyecciones son gigantescas. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo logran? Recién apareció un chino, me parece que transmite, o alguien, y comprueba que hay entrelazamiento, porque se comunica Beijing con Viena. No sé si lo escuchaste, eso no es cierto, por supuesto. Bueno, pero ¿cómo saben que el entrelazamiento es instantáneo? ¿Cómo pueden saber en Viena o en Beijing que el tratamiento fue instantáneo si lo más rápido es esa instantaneidad? Porque conforme yo puedo decir, mira, acaba de producirse experimentalmente el cambio de la cosa X que yo quiero cambiar en Viena. Sí, fue simultáneo. ¿Cómo pueden saber que es simultáneo si lo más rápido es esa simultaneidad? ¿Te fijas? Ahí no me da, como para tantas cosas en esta área que no me da. No tengo neurona para entenderla. Ojalá que a medida que nos vaya creciendo el cerebro, que va creciendo, seamos capaces el día de mañana de entender precisamente este tipo de fenómenos tan fantásticos. Esa es mi pregunta. Claro. Mira, con respecto a la parte de campos, la mecánica cuántica resulta ser el inicio de una teoría más sofisticada que se conoce hoy en día, que es la teoría cuántica de campos. ¿Ya? Entonces, hoy en día ya prácticamente hablamos de campos de forma general. O sea, las partículas son campos. La luz es un campo. ¿Ya? La luz es un campo, y ese campo tiene un estado. ¿Ya? Y el más fundamental de todos es el vacío. Ese vacío está aquí presente, ahora, y nos está permeando a todos nosotros, y está dentro de nosotros, y está en todas partes. Entonces, hay algo como lo que usted mencionaba, ¿ya? Pero dentro del contexto de la teoría cuántica de campos. ¿Ya? Ahora, con respecto a cómo me doy cuenta que los cambios son instantáneos o no, claro, los experimentos son súper difíciles y son bien rebuscados, ¿ya? O sea, uno puede tomarle meses a entender cómo hicieron el experimento, ¿ya? Pero la idea básica es que podemos sincronizar relojes. ¿Ya? Puedo tener un reloj en Beijing, puedo tener un reloj en Viena, y los relojes están sincronizados. Entonces,
Usted hace el experimento en Beijing, mide en Beijing, ¿cierto? Y usted echa a correr su reloj. Si el experimento en Viena usted lo hace antes de lo que la luz se demora en llegar desde Beijing hacia Viena, y el resultado es el que predice la teoría, entonces usted sabe que sí, que esta cosa es instantánea. Así lo hacemos, ¿ya? Ahora, esto de Viena y Beijing, esto es state of the art, o sea, esto es fabuloso. O sea, los chinos fueron capaces de tomar un laboratorio de los que tenemos nosotros aquí en la universidad, miniaturizarlo, ponerlo dentro de un satélite, el satélite ponerlo en una órbita a 500 kilómetros de altura y de ahí repartir partículas entrelazadas, y después de repartir las partículas entrelazadas hicieron comunicaciones cuánticas. O sea, hoy en día la República Popular China le está dando clase a todo el mundo de cómo usar el entrelazamiento. Preocúpense. ¿Okay? Solo, sí, la parte de teoría cuántica de campo ese nos queda para otra charla. Pero ese experimento es muy hermoso, ya se había hecho antes en las Canarias. Allí se había hecho un experimento en 144 kilómetros. Y 144 kilómetros no es antojadizo en la Tierra, porque equivale al camino óptico a ir hasta un satélite y volver, por el espesor óptico, por la densidad promedio de la atmósfera hasta los satélites. Entonces, este experimento son 2.000 kilómetros, digamos que fuesen 3.000 kilómetros para simplificarnos la vida. Entonces, lo importante es que ya es una distancia suficientemente larga, de manera de que los intervalos, estos relojes sincronizados, podamos desarrollar experimentos independientes en los dos lugares, sincronizadamente e independientes. Y eso fue lo que hicieron en este experimento. El grupo ese es de Pan, el laboratorio en China, en Beijing, pero el otro laboratorio está en Viena y es el laboratorio de Zeilinger, el tercero del premio Nobel. Y Zeilinger, si hay algo que hizo, es desarrollar experimentos en información cuántica muy silenciosamente. El primer experimento fue en 1996, que se llama códigos superdensos. Y lo que mostró es que con un qubit, con un sistema cuántico, puedo transmitir 2 bits. Entonces, en principio, puedo transmitir más información con un solo bit, con un solo qubit, de lo que para lo cual requeriría 2 bits clásicos. Entonces, 2 sistemas físicos, digamos. Con un sistema cuántico emulo dos sistemas clásicos, si es que estaba previamente entrelazado con otra. Y ese experimento, lo interesante, y esto es para los estudiantes, y algo que yo comento todas las veces, porque este problema, Super Dense Coding, uno lo entiende hoy día como el problema inverso de teleportación. Entonces, cada vez que uno resuelve un problema en ciencia, tiene que estar inmediatamente atento a cuál es el problema inverso que se deduce, se deriva de esta solución. Y el problema inverso en este caso fue teleportación. Super Dense Coding en el 96, teleportación cuántica del 97. ¿Ya? Y después son solo refinamientos, pero las bases conceptuales ya estaban allí. Yo creo que ya hemos... Yo creo que hay una última consulta, ¿te parece? Sí. Bueno, primero agradecer por la oportunidad para escuchar a tremendas conferencias. Y tengo 2 preguntas que son más bien en la línea de lo macro, no tan técnicas. Pero sí hay una que reiterativamente me viene cuando surgen estas conversaciones en relación al concepto de fenomenología, que es un término bastante usado en la teoría de Hermann Husserl. Sí, y de ahí se desarrolla una teoría filosófica que una de las cuestiones es que cómo debiésemos teorizar o abstraernos en algunos conocimientos es dejar de ver al objeto como un ente pasivo y soy yo quien le da los atributos y características, sino que él postula que no tiene que incluirse el contexto, tiene que incluirse habla de la realidad donde se instaura ese objeto a conocer.
Entonces, cuando escucho estos postulados, teorías, ¿cierto?, me hacen asociaciones a estos términos y yo no sé si se podrá decir algo al respecto. Voy a hacer otra pregunta más, ¿ya? Es en cuanto a la capacidad de conocimiento que tiene Chile en comparación con el mundo y si pudiesen tener un ranking del mundo y recursos, si posible, involucrar en relación a ello, y porque en astronomía se ve que es un área bastante potente en la universidad, y cómo se compara con esta área de la ciencia. Yo respondo la última, la fácil, y tú respondes la primera. Ya, es más joven, así que puedo darme ese lujo. El año 2018 se desarrolló un experimento a nivel mundial que fue el primer experimento en mecánica cuántica en donde se usó la aleatoriedad humana para la generación de los datos para preparar el experimento. Ese fue el año 2018 y en ese experimento de Big Bell Test participaron millones de personas jugando un juego de computador que proveía de los datos. Uno de esos 12 laboratorios estuvo aquí. Entonces, efectivamente se puede contar con más recursos, se puede contar existen experimentos en física cuántica que son tan complejos como esto, pero Premio Nobel del año 2012, París, Serge Haroch, en el laboratorio Castel-Brussels, él estudia un fenómeno muy simple. Con un quantum de luz, estudia lo que le pasa a un átomo. De nuevo, extremadamente simple, pero va a los fundamentos. Existe la versión norteamericana con Wineland, donde estudia la otra parte. Es con un átomo estudia lo que le pasa a la luz. Pero Haroch, en su laboratorio, solo por enfriar, porque él tiene que alcanzar casi el cero absoluto, menos 273,15 grados Kelvin, él llega a una millonésima, a una nano, a 1 por 10 a la menos 9 Kelvin, ¿ya? Una parte en 10 a la 9, casi cero absoluto. Pero por enfriar a esa temperatura se requieren entre 2 y 3 millones de dólares al año solo en enfriar. Solo en enfriar, o sea, todavía no has hecho ningún experimento, todavía no has contratado a nadie ni nada. Entonces, uno cuando decide desarrollar física experimental en un país pequeño como el nuestro, tiene que tomar decisiones acerca de qué tipo de problemas puede abordar con los recursos que tenemos y alcanzar la frontera y aportar y poder estar, por ejemplo, en este experimento de los 12 laboratorios en el mundo, como en The Big Bell Test. Y esas son decisiones que tienen que ver con los equipos de trabajo, con las oportunidades que se generan. ¿Podemos estar en la frontera en algunos temas? Sí. ¿Podemos estar en todos? No. Y con certeza podríamos estar en más si es que hubiese más financiamiento. Eso, mira, continuando con lo que decía Carlos, algunos de nuestros estudiantes y colegas viajaron hace poco a una conferencia que hubo en Viena, en el instituto que dirige precisamente Anton Zeilinger, y tuvieron la posibilidad de visitar uno de los laboratorios de los investigadores que trabajan en el instituto. Ese investigador tiene un postdoc, es decir, es una persona que está comenzando su carrera de investigación en forma independiente. El postdoc tenía un laboratorio que tenía un presupuesto de funcionamiento al año de 2 millones de euros. ¿Ya? El presupuesto de nuestro instituto para funcionar un año con 10 investigadores, ¿cierto?, y con 6 laboratorios es de 1 millón de euros. Entonces, la disparidad de recursos hace que nosotros aquí en Chile, en cualquier área de investigación, tengamos que escoger muy, muy sabiamente qué es lo que vamos a hacer, porque los recursos no abundan, entonces hay que escoger muy bien los sujetos de investigación. O sea, esa es la única forma en la cual nosotros podemos ser competitivos en términos de estándar científico a nivel mundial. No hay otra forma. Con respecto a la primera pregunta que hacías tú, sí, hay investigadores en el área de mecánica cuántica
Uno de ellos fue Itamar Pitofsky, quien falleció hace muchos años, que se preguntó por el problema de la medida, que es justamente lo que mencionas tú, ¿ya? En el sentido de cuánto depende el resultado de una medida que realizo en un laboratorio con respecto al contexto que tengo en el cual estoy haciendo la pregunta, ¿ya? Hay experimentos en mecánica cuántica realizados en este aspecto, ¿cierto? Los resultados no son concluyentes, primero que nada porque aquí se está mezclando la mecánica cuántica, los postulados de la mecánica cuántica, con filosofía, ¿ya? Y allí hay mucha discusión al respecto, ¿ya? Y yo les he mencionado a ustedes el tema de las distintas interpretaciones de la mecánica cuántica. Cada una de estas interpretaciones es una escuela de pensamiento filosófico distinta con respecto a cómo concebimos la naturaleza. Yo conozco al menos 12 interpretaciones distintas de la mecánica cuántica. Y cada cual más bonita, más interesante. Pero lamentablemente todas hacen uso de las mismas ecuaciones y llegan a los mismos resultados. Entonces no tenemos cómo elegir. ¿Qué hacemos? Los físicos más convencionales nos quedamos con la más simple, que es la mecánica cuántica ortodoxa, la que está en los textos y es la que aprendemos cuando estudiamos. Pero podrías perfectamente emplear cualquiera de las otras y todo funcionaría muy bien. Vamos a ir cerrando el día de hoy. Yo quiero agradecerle a ambos por la exposición, pero también a las preguntas que me parecieron que fueron súper interesantes, al menos para mí. Yo aprendí también de las preguntas y de la respuesta, obviamente. Quiero agradecerle a todos los que están e invitarlos porque queremos continuar con estos tipos de charlas que nos parecen interesantes. La próxima tendremos planeada para el 26 de noviembre, vamos a hacer una al mes durante este tiempo y es probable que la próxima, estamos esperando, vaya a ser en las áreas más de estigma y de temas más sociales. Pero vamos a ir haciendo alternativas de distintas temáticas y espero que ustedes puedan asistir y seguir contribuyendo, digamos, al diálogo, ¿cierto?, de este diálogo intelectual, que no solamente intelectual para no ponerlo tan elite, pero el tema de poder conversar y poder discutir temas tan interesantes. Muchas gracias a todos. Gracias a ti por la invitación.